Diputados aprueban en la Cámara de Diputados 2 préstamos nuevos por 465 millones de dólares. Según ellos, estos recursos serán utilizados en un programa de seguridad vial y en el proyecto del plan de manejo de la cuenca del río Yuna. Estos son los detalles. La Cámara de Diputados aprobó ayer, jueves, en única discusión, 2 contratos de préstamo por 465.500.000 dólares sometidos por el Poder Ejecutivo. Se trata del contrato de préstamo número 6022/OC-DR, suscrito el 29 de abril del 2026, entre la República Dominicana y el Banco Interamericano de Desarrollo por un monto de 200 millones de dólares para ser utilizados para financiamiento del programa de implementación de la Política Nacional de Seguridad Vial en la República Dominicana, el cual será ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, el Intran. Mientras que el otro contrato de préstamo, es el número 5992/OC-DR y 5993/SX-DR, suscrito entre la República Dominicana y el Banco Interamericano de Desarrollo del 22 de abril del 2026, por un monto de hasta 265 millones de dólares 500.000. Según ellos, para ser utilizado en el plan de financiamiento del proyecto del plan de manejo de la cuenca del río Yuna, la cual será ejecutada por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos INDRI. Ambas piezas contaron con el rechazo total y absoluto de todos los diputados de la oposición, quienes incluso realizaron una protesta colocando carteles en sus laptops con la frase PRM, el gobierno de los préstamos. Expresaron también que el contrato del préstamo para ser utilizado para el financiamiento del proyecto son de gran necesidad, según el gobierno, para las soluciones de las comunidades aledañas a la cuenca del río Yuna. Humberto Salazar. Hay que distinguir los tipos de préstamos, porque claro, la posición muy populista es nosotros hemos endeudado menos el país, que es el actual gobierno, y los otros se oponen a todo. No todos los préstamos son iguales. Los préstamos son diferentes. Y los letreros de la oposición en la Cámara de Diputados no van. Me y ellos encantaron. lo saben mejor que yo. ¿Por qué tú justificas siempre lo que hace el gobierno con los préstamos? Me encantaron esos letreros. No, siempre no. Esa calificación tampoco va. Eso de siempre. Yo acabo de decir que hay préstamos y préstamos. Hay préstamos con emisión de deuda soberana. Usted pone deuda soberana, o sea, el país se hace responsable de la deuda. Lo compran los que generalmente compran bonos, compran ese tipo de deuda, cobran sus intereses y le entregan el dinero al gobierno. Entonces el gobierno hace con el dinero, me imagino lo que está presupuestado. Hay libertad de ejecución. Hay préstamos con la banca normal, es decir, usted va a un banco como gobierno, pide un préstamo, se lo dan, lo apoya el Congreso y le entregan el dinero al gobierno. Ese dinero de esos préstamos, y lo saben los que tienen mucho tiempo ahí en la Cámara de Diputados, no se ejecuta así. ¿De qué mes es el préstamo? De abril. ¿En qué mes estamos? Julio. Casi agosto, ¿verdad? ¿No le parece raro? Abril, mayo, junio, julio y agosto. 5 meses para que llegue al Congreso. ¿Saben por qué? Porque esos 2 préstamos están aprobados por el directorio del Banco Interamericano de Desarrollo. Ahí está, lo dice la noticia. Esos son préstamos del BID. Y si son préstamos del BID, como si fuera del Banco Mundial y también fuera del Banco Andino o cualquier organización de préstamos que lleve el apellido multilateral, es decir, que está construida con una serie de requisitos para la ejecución de ese préstamo. Lo primero es que eso tiene que ser un proyecto creíble y más que creíble, sostenido en lo que es la estructura del desarrollo de la República Dominicana. ¿Cuáles son los préstamos? Mírenlo ahí. Seguridad vial para el Ministerio de Obras Públicas y está el plan de manejo de cuencas para el INDRI. ¿Qué pasa con esos 2 préstamos? Fíjense los temas, los temas nodales de la República Dominicana. Lo segundo es, ¿por qué tiene que ser creíble y viable? Porque eso se presenta al directorio del BID.
El directorio del BID, que es un organismo multilateral, tiene economistas y tiene representantes de todos los países que conforman el BID. Y son ellos que aprueban el préstamo. Y después que aprueban el préstamo en base a un proyecto, lo mandan acá, se aprueba por el Congreso. Y cuando se aprueba por el Congreso, no es que le van a entregar al gobierno 200 millones de dólares. ¿Ustedes saben por qué yo lo sé? Porque yo he ejecutado préstamos de esos. Yo sé cómo es. Se tiene que ponerle una oficina de ejecución del préstamo acá, en la institución de que se trate, que va a ejecutar solamente ese préstamo, no es que se lo dan al ministro de Obras Públicas. Es que hay una oficina de esa, y usted sabe quién es que fiscaliza compras, asignación de fondos, pago de fondos y sobre todo que no le dan los 200 millones uno encima de otro. El BID, los técnicos del BID. Es decir, esos dos préstamos están alineados con lo que es el desarrollo del país. Usted no puede oponerse a todo, porque cuando se opone a todo hace el ridículo. Esos letreritos en el Congreso ayer contra préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo, como también si fueran préstamos del Banco Mundial, creo que sobran. Sobran porque esos son préstamos que están fiscalizados por un organismo de crédito multilateral. No defiendo los otros porque no lo sé. Pero ese tipo de préstamos, como a mí me tocó ejecutar préstamos de ese tipo, conozco todos los controles. Es más, déjeme decirle algo. ¿Usted sabe por qué yo estoy aquí sentado y puedo hablar así, con la boca llena? Porque lo que me tocaron fueron ejecución presupuestaria de esos bancos. Y ahí no hay sospecha de nada. Porque si me acusan a mí, acusan al director del banco en la República Dominicana. Esa es la idea. ¿Ya me entienden? Y por eso yo aquí me siento tan tranquilo y nadie puede levantar un dedo en contra mía. Nelson. Wow, casi lloro con tu explicación. Ahora ya, fíjate. No, esa es la realidad. No, se me aguaron los ojos escuchándote. Fíjense una cosa que me llama mucho la atención. Estamos al lado de un señor que tuvo el enorme privilegio de ser testigo cercano de una maestría en gobernanza gubernamental, doctor Joaquín Balaguer. ¿Cómo diablos tú me dices a mí que para gobernar, para hacer cada cosita en este país, hay que pedir un préstamo? Perdón. Yo no fui funcionario de los gobiernos de Balaguer. Yo fui funcionario del gobierno de Leonel Fernández y del gobierno de Danilo. Pero Nelson, él dijo que no va a ser una carga pública. No, lo que creo que Humberto, y yo lo adoro Humberto, pero creo que si un ser humano hizo el Teatro Nacional, la Plaza de la Cultura, la Basílica de Higüey, el Centro Olímpico, sin tomar un préstamo para ponerle una piedra a un río, 225 millones. Es decir, al punto que voy, mi querido Humberto, es que este gobierno lo que ha demostrado es que sin préstamo ellos no pueden abordar o ejecutar o desarrollar ningún pinche proyecto. Y de lo que tú dices que la oposición dice, es que ellos no tienen derecho, y ustedes, el PRM. Ustedes agarraron el Congreso y dieron al PLD. Cada vez que el PLD pedía un préstamo, eso era el pecado más mortal del universo. Sin embargo, tenemos que hacer así ante cada préstamo injustificable de este gobierno. Y los malditos impuestos que nosotros pagamos. No puede ser que mire, vamos a ponerle un puente de madera a un río, entonces hay que pedir un maldito préstamo. Estamos hartos de mentiras con las vainas de los proyectos. ¿Qué importa que lo diga el BID? Yo te lo pongo de la siguiente manera. Ya, yo voy a sentar allá el lunes. Necesario, el lunes. No tú te mudas para acá, porque si yo sigo con si yo sigo con él cerca, me voy a suicidar. De verdad, voy al suicidio. No, es que ustedes quieren justificar el robo sistemático que están haciendo con la vaina de los préstamos en la República Dominicana. Roba. Pero ¿por qué no pueden hacer proyectos con impuestos? Porque tienen que tomar préstamos para cada pinche cosa que quieran hacer en este gobierno. País. Por Dios santo. Yo no soy del gobierno. Don Freddy Aguas Vivas. Bueno, pero por Dios, no sean tan negativos. Hay préstamos y hay préstamos. Lo cierto es... Ahora tú dices que yo soy exagerado. Exageradísimo. Lo cierto es... Voy a cambiar esta silla. Quieras o no, nosotros hemos excedido por mucho nuestra capacidad crediticia. E independientemente de que hay fondos que vienen preasignados por financiamientos del Banco Mundial, del Banco de Desarrollo, el BID, ¿verdad? Son préstamos que tienen una dirección específica. Sin embargo, ¿cómo aquí se meten esos préstamos en la lotería de la corrupción? Información privilegiada. Aquí las licitaciones que se hacen para lograr acceder a esos fondos, a esos préstamos,
son licitaciones amañadas porque siempre existe la posibilidad de usted suministrar alguna información privilegiada y esa información permite que se abran puertas o que se cierren puertas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con este endeudamiento? Que hemos dicho claramente que nosotros nuestra capacidad de endeudamiento la sobrepasamos por mucho y que entonces nosotros ya no estamos en capacidad de seguir cogiendo préstamos. Sin embargo, es un amor que le tienen los funcionarios a los financiamientos, sobre todo estos financiamientos externos, y hay que buscar una forma de usted sustentar el desarrollo, pero lo hace más sólido. Nosotros, por ejemplo, crecimos un 4.5%, el crecimiento más alto que se ha logrado ahora en este periodo de crisis. Resulta que ese crecimiento, cuando usted lo mete en la correlación que hay con el Producto Bruto Interno, se dará cuenta que nosotros estamos haciendo lo que hacíamos. Cuando yo era empleado público, yo trabajaba en el Banco de Reserva. El sueldito que me daban a mí, cuando llegaba la quincena, ya yo se lo había vendido al cambiador de la puerta del banco, ¿verdad? Siempre había un prestamista ahí, un orondo, rondeándolo como 36 tiburones, rondeando en la ardiente ensenada de Pedro Mil. Y entonces, cuando te llegaba la quincena, tú no tenías ya que cobrar, el cambiador se quedaba con todo y tú te reenganchabas. Y bueno, pues vamos a empezar de nuevo para el próximo mes. Eso está haciendo la República Dominicana. Nosotros estamos haciendo préstamos para pagar préstamos y para pagar servicios de la deuda, y esto nos hace mucho daño. Porque disculpa, Freddy, es obligado que si el BID me dice a mí, oye, esa pared que tú tienes ahí tienes que pintarla, ¿es obligado yo cogerle un préstamo al BID porque el BID me está proponiendo que yo coja un préstamo? Es al revés, Yo lo es encuentro al una revés. locura. Es al revés. Ok, El comparte con la población. El Estado Dominicano localiza necesidades en temas de desarrollo. Se llama Banco Interamericano de Desarrollo. Esos son dos temas nodales en la República Dominicana. La movilidad urbana y de carretera y el tema de los ríos. Es eso, es al revés. Pero no hay forma de abordar esos proyectos sin tomar un préstamo, Humberto Salazar. El gobierno construye un proyecto y toma ese proyecto y lo lleva al Banco Interamericano de Desarrollo, al directorio, y pide que se le apruebe. Es eso, es al revés. No hay dinero de nuestros impuestos para abordar esos proyectos. Todo tiene que ser un préstamo. Yo no vivo en el gobierno. Dios santo. Yo no soy parte del gobierno. La discusión es hasta dónde la prioridad del desarrollo nacional empieza por esa obra que nos están metiendo por la nariz, boca y nariz. Entonces, es necesaria, es urgente, tiene prioridad, porque hay una cantidad de problemas. El drenaje sanitario que nos explicaba el ingeniero, el arquitecto Montaz, aquí Alejandro Montaz. El desarrollo del país, de la capital, tiene mucho que ver con que tú le hagas un correcto programa de dirección de las aguas residuales. Entonces, pero si nosotros no somos capaces de priorizar qué es lo que necesitamos, ahí todo el mundo dice, no, eso no produce voto, eso está bajo la tierra y nadie se va a dar cuenta. Cuando hay un metro, hay un metro, cuando hay un elevado, pero lo que va por bajo la tierra para las aguas residuales no es atractivo para nadie. Y resulta que entonces estamos cogiendo préstamos para otras cosas y las verdaderas necesidades y emergencias de la República no son tomadas en cuenta. Disculpen mi ignorancia, chicos, pero es que hablamos de los préstamos con una normalización como si este país no produjera dinero. No pagamos impuestos. Porque a mí de mi sueldo me quitan muchísimos cuartos. ¿No verdad? Tú tienes empresas, tú pagas impuestos, Humberto. Es decir, esta empresa paga impuestos. Entonces no hay dinero de impuestos para abordar ningún tipo de proyecto en República Dominicana. Es decir, esa es la pregunta. ¿Por qué hay que pedir préstamos hasta para ir al baño? Eso yo no lo entiendo, honestamente. Miren, 2 centavos de mi parte. Escuchen qué pasa con esto. Aquí hablamos ayer o antes de ayer fue de lo grueso, de lo obeso del Estado, del engranaje del Estado y de cuántos empleados públicos hay. Y de cuántos... 780,000 empleados públicos. Entonces, el mero pago, Nelson, de la nómina pública, ahí se está yendo la mayor parte del consumo del gobierno dominicano.
Y es una forma, una manera, estos son los gobiernos casi socialistas, esos gobiernos que tienen que tener la teta nacional. Gobiernos de izquierda. A la mayor parte de la gente, exacto. Entonces, poder sostener eso te lleva a un nivel de consumo que te queda muy poca cosa para hacer las inversiones que hay que hacer, que son primordiales para la nación. El tema de la seguridad vial, con la cantidad de vehículos que tenemos en República Dominicana y cada vez llegando más, el lunes creo que hablábamos de la cantidad de motocicletas que aquí hay. Y saliendo yo de aquí el programa, me pasa un camión, Freddy, al lado, como con 800 motocicletas así, Ya. nuevecitas con los plásticos Pero puestos. tú llevabas tu casco puesto. Yo iba en mi vehículo, pero me pasó es un camión lleno de motocicletas que parece que venía Significa que habrán más del motos muelle en las de Caucedo, calles. parece que venía, iba como Claro para que el sí. interior del país, que es donde más bicicletas se consumen, junto con la metrópoli. Entonces, al país se está entrando constantemente motocicletas nuevas. Entonces, lo que quiero decirle con esto es que el nivel y el impacto que está teniendo ese gasto público, especialmente la nómina, porque ese dinero que no es importante porque mantiene gente, pero ese dinero se cobró, Humberto, y se gastó. O sea, no te queda ni un kiki. Al revés, primero se gastó y después se cobró. Bueno, entonces hay un gran gasto ahí. Entonces eso, Nelson, no permite que la seguridad vial, para lo que este préstamo indica que está hecho, para el tema de infraestructura vial, hablábamos, creo que el miércoles aquí, de la peligrosidad de las vías aquí. Humberto hablaba de la ruta de Santiago. Fue a Santiago, tuvo que ir con una chofer, con un gente que le maneje. Porque la seguridad vial aquí, en una nación que está también reconocida a nivel internacional ya como la capital del Caribe, ese es el hub del Caribe. Y tener una movilidad aquí riesgosa, que cualquier carretera aquí es un peligro, es un deporte de alto riesgo, eso hay que resolverlo. Por eso entiendo que esto calificó para el tema del BID. El otro asunto es las cuencas y el tema hídrico. Esas son cosas con las que el BID trabaja. La razón, Nelson, por la que el país no da abasto los impuestos que nosotros pagamos, que son muchos, es por el pago de las nóminas y por otras cosas que habría que investigarlo para firmar la televisión pública. Y es la forma con falta de rigor del gasto público en otras instancias. Yo le pido a Humberto, en una consulta, ¿no? El Banco Interamericano de Desarrollo, Humberto, cuando entrega estos dineros o ejecuta este tipo de proyectos, ¿tiene algún portal de transparencia donde uno va mirando las fases de ejecución del proyecto o no? Totalmente. El BID, el Banco Mundial, el Banco Andino, cualquier agencia de préstamo multilateral es lo más transparente que hay. Es más, déjeme decirle algo. La mayor parte de esos préstamos no se ejecutan. Usted chequea la ejecución, se da cuenta que no lo ejecuta. ¿Saben por qué? Porque muchas veces la agencia dominicana, es decir, la contraparte dominicana encargada de viabilizar el préstamo, no tiene la suficiente expertise técnico para cumplir con los requisitos de los bancos multilaterales. Muchos de los préstamos multilaterales, como esos dos, muchos de ellos no se ejecutan. Porque, por supuesto, para ejecutarlos, usted tiene que tener un nivel de transparencia absoluto. Es más, déjame decirte algo, porque todo el mundo habla de compras, ¿verdad? Todo el mundo mira compra, licitación. Todas las licitaciones de los préstamos multilaterales tienen que ser chequeadas por las agencias, por el comité de compras de la agencia que hace el préstamo. Eso no es así como a lo loco. Y más que eso, quien funge de jefe de compras de la institución pública tampoco es alguien que designa el director o el ministro. Es alguien que ha sido previamente autorizado y llevado a un grado de expertise en ese tema por parte de agencias multilaterales de crédito. Eso es lo más transparente que hay. Por eso se ejecutan poco. No, por eso lo defiendo también. Yo no tengo por qué defender o atacar al gobierno. Ese no es mi papel aquí. Pero acabas de compartirnos a todos una mala noticia, y es que aunque se haya entregado y aprobado y ha hecho todo de manera correcta con el préstamo, no se ejecutan. No se va a poder desarrollar como corresponde porque es un llame que finalmente... Eso no lo sé, pero en general muchos de los préstamos multilaterales se quedan sin ejecutar. Aparte, que siempre se hacen por tramos. Es decir, usted ejecuta una parte, después que entonces le chequean eso, que usted lo cumplió,
usted hace la otra parte y para pagar también te lo chequean todo. Estamos Así es débil que técnicamente, funciona. entonces, Humberto, estamos débil a nivel técnico, entonces. Absolutamente, al momento de ejecutar estos absolutamente. proyectos. Vuelvo al tema anterior, escuchen esto es una perla. Mientras Washington concluyó que la República Dominicana no había adoptado o aplicado de manera suficientemente eficaz una prohibición sobre la importación de bienes producidos con trabajo forzoso, el gobierno dominicano respondió el mismo día con un marco administrativo destinado precisamente a eso. ¿Usted lo ve? Eso es una perla del descuido de la administración Somos pública. reactivos, no Mírelo ahí, preventivos. ¿verdad? Estamos en el caso, sí. Mírelo ahí. ¿En qué nos afecta lo de ayer? Perdón que me vuelva atrás. En los productos médicos. Nosotros somos el principal proveedor de productos médicos a los Estados Unidos y aquí la gente no lo sabe, lo fabrican aquí. Y a eso le da en la madre el tema a los que producen productos médicos donde trabaja muchísima gente en zona franca. Claro. Espero que eso se resuelva. Iván, ¿es sostenible en el tiempo que de alguna manera los partidos políticos no entiendan que hay ciertos cargos, ciertas responsabilidades que hay que poner un técnico y no un político? Muy brevemente, antes de irnos a la pausa, te respondo con lo siguiente. Estamos en una nación que no solo el tema de funcionarios públicos, hasta la gente que no tendría que ver directamente con la política, lo decide la política. Hasta el tema judicial, el tema de los estamentos más importantes de un país que no deben estar ligados a la política, están ligados a la política. Es una nueva mañana.